es un aviso que del cielo me envía Dios. Es quizás la Virgen que responde así a mi inquietud. Pero ¿cómo decirlo? Pensarán que aún enferma estoy. Me dirán visionaria, lo mejor será no pensarlo más. Pero en mi mente se repite esta visión. Y muchas niñas aparecen llamándome en mi imaginación. Ahora veo con certeza y claridad. Es la misión que Dios me invita a realizar. A ti te las confío, 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 a ti se suben así las niñas, a ti te las confío, a ti te las confío, a ti te las confío. Vamos a brincar, enseñaremos a las niñas a coser. Vamos a brincar, ahí podrán sentir el gran amor de Dios. Les ayudaremos y les diremos que cada puntada sea un acto de amor a Dios. Vamos a brincar, enseñaremos a las niñas a coser. Vamos a brincar, ahí podrán sentir el gran amor de Dios. Será nuestra casa, será nuestro hogar, ahí cantaremos y bailaremos también. Vamos a brincar, enseñaremos a las niñas a coser. Vamos a brindar, ahí podrán sentir el gran amor de Dios. Ven a la casa de la amistad y con Maín amemos más a nuestra buena Madre del Cielo. Ven, ven, que cuanto hacemos es con amor. Cada puntada es para Dios, nuestro refugio y fortaleza. Como en Monés, aquí está Dios. Él es la fuente de nuestra alegría. Vamos creciendo en santidad, cumpliendo bien el deber de cada día. Ven, ven, ven a la casa de la amistad y con Maín amemos más a nuestra buena Madre del Cielo. Ven, ven, que cuanto hacemos es con amor. Viva Jesús. Qué lindo. Como la cita era para las 7 y aunque tenemos todavía muchas sillas vacías, preferimos iniciar así puntualmente.
Eh, no sé dónde están la gente que vinieron de la comunidad de Palomino. Si levantan la mano, por favor. Muy bien, los dueños de casa les recibimos con un aplauso, le damos la bienvenida. Muy bien, entonces, bienvenidos a todos. Esperamos poder disfrutar de este momento de formación, haciendo también así nuestra fiesta, continuando la celebración de los 150 años de historia de nuestro querido instituto, que se está celebrando desde la mañana hasta la noche en distintas partes del mundo. Así es que gracias porque aceptaron la invitación y que realmente podamos disfrutar. Como nuestro instituto es toda de María y don Bosco quería que fuéramos realmente el monumento vivo de su gratitud a la auxiliadora prolongado en el tiempo, entonces vamos a rezar juntos una Ave María en este encuentro para continuar pidiéndole su intercesión y así poder realizar la misión que se nos confía juntos, los padres, los profesores, las hermanas, quienes conformamos la comunidad educativa. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos. Muy bien, tomen asiento. Le damos también la bienvenida a la hermana Raquel Peralta, aquí presente. Ella es la presidenta actual de la Conferencia de Religiosos en Paraguay. Bienvenida. Hoy es la ocasión propicia para la primera presentación del coro Auxiliatrice, conformado recientemente por alumnos del Colegio María Auxiliadora, bajo la dirección del profesor Néstor Reyes. Ellos nos interpretarán dos canciones: Paraguay Poderoso, que nos introduce en el tema de la conferencia, y el himno de los 150 años, que es la fiesta que estamos celebrando. Recibimos a los integrantes de nuestro coro con nuestros calurosos aplausos.
Dios del cielo bendiga este suelo desde este sitio al Paraná. Y que nos dé gobernantes, patriotas y amantes de la libertad. Mi Paraguay, solar y paz, tierra bendita por la mano de tu paz. Es un orgullo decir soy del Paraguay, mi Paraguay. Joan, fermes dans la foi, les Jonathan, dans la fe, on donne un tout le monde, c'est notre mission, on veut otro signo d'amor. En los años los jóvenes esperan cuánto por hacer, a tanto que soñar, con Mai Mazzarello, olhando para futuro. É tempo pra celebrar. Join the jubilation, oh, oh, join the jubilation, oh, oh. Our Holy Mother Mary come with us and bless our way 150 years. 150 anniversario, oh, oh.
y estamos de fiesta, pero es fiesta salesiana. Nuestra alegría no es únicamente superficial, no es solamente emocional. Nuestra fiesta también busca ser práctica, instructiva y constructiva. No se trata de una celebración, como decía, simplemente superficial. No seamos como el Titanic, que mientras se hundía, la orquesta seguía tocando. Para nosotros fiesta también es compromiso. Y lo que nos reúne esta noche en el marco de esa fiesta es precisamente adquirir juntos, o renovar, mejor dicho, un gran compromiso. ¿Cuál es este? Cuando estaba yo en la secundaria y también militando en el movimiento juvenil salesiano, solíamos entonar una canción de Piero que decía en parte: y al país lo han rematado, y lo han rematado mal, lo han partido en 1000 pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Y pensábamos en esa época que cuando acabaría esa dictadura y viniese la democracia, por fin resurgiría el país. Han pasado más de 30 años de esa democracia y estamos francamente peor. A don Bosco, cuando le preguntaron cuál es su política, a qué partido pertenece don Bosco, cuál es su línea política, él solía decir: mi política es la del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro decimos una frase significativa: venga a nosotros tu reino, que significa nos comprometemos a construir tu reino. En este caso, a reconstruir el Paraguay. Por eso no podemos cerrar los ojos a esta realidad nuestra, ni quedarnos tampoco superficialmente con las opiniones que solemos oír en la prensa. Nuestro invitado de esta noche precisamente pretende echar un poco de luz y ayudarnos a observar, a contemplar mejor esta realidad. Quisimos traer a la persona que nos parecía la más adecuada para este tipo de conferencia. Y realmente tenemos hoy a un conferencista de lujo, el señor Benjamín Fernández Bogado. Es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Ha hecho estudio de posgrado en las universidades de Navarra, España, Oxford, Reino Unido, Minnesota, Syracuse y Harvard en los Estados Unidos. De esta última ha sido Visiting Scholar en el 2008. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Profesor en varias universidades del país y del mundo. Es conferencista internacional sobre estos temas y director de Radio Libre y de los periódicos 5 Días y El Independiente en Paraguay. Está considerado como uno de los oradores más fascinantes de América Latina. Lo recibimos pues con un fuerte y gran aplauso y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bien. Muy bien, muy buenas noches para todos. Me da mucho gusto estar en esta fiesta conmemorativa de 150 años de un trabajo tesonero, esforzado, como el que ustedes llevan adelante, y también como es el tema que nos convoca para conversar esta noche. Ciertamente el desafío grande es cómo reconstruimos el Paraguay desde la educación, cuando ella se encuentra tan cuestionada, tan atacada, tan en el ojo de la tormenta, cuando medimos el país en términos de lo aprendizaje,
no solo en términos de los conocimientos, sino también en términos de valores. En el mundo vivimos una triple crisis, una crisis de identidad que nos pregunta a cada uno de nosotros quiénes somos, una pregunta de valores acerca de cómo somos y una última de destino hacia dónde vamos. Ciertamente el Paraguay no es un caso inusual en otros países del mundo que también se cuestionan lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la crisis de la educación, estamos hablando no solo de lo que aprendemos, sino por sobre todo de lo que no logramos entre todos construir como un valor común, porque la educación construye eso. La idea de nación es un conjunto de elementos en los que debemos coincidir los paraguayos. Y cuando uno dice, ¿y qué tanto andamos en materia educativa? Y uno observa de que no alcanzamos a invertir el 3% del Producto Interno Bruto del Paraguay en educación casi 30 años después de la caída de una dictadura que invirtió 1% durante 35 años, es lógico que tengamos una serie de crisis no resueltas entre nosotros. Primero, nos cuestionamos los niveles de crisis a nivel de la estructura básica de la sociedad, que es la familia. 51% de paternidad irresponsable es una cantidad suficientemente preocupante, porque eso finalmente repercute en nuestras escuelas, en nuestra vida comunitaria, en la seguridad. Cuando observamos los números de la pobreza, vemos que el 93% de la pobreza en el Paraguay proviene de estructuras monoparentales, en donde existe solo una madre generalmente al frente de esa estructura familiar. Y la pobreza también nos termina costando una serie de elementos en nuestra vida cotidiana como la inseguridad. Y para eso podríamos ir a un centro penitenciario, cualquiera sea que conozcamos en el Paraguay, de los 15 que tenemos, y vamos a ver reproducido lo mismo. El 90% de las personas que se encuentran privadas de su libertad vienen de estructuras monoparentales en donde generalmente el esfuerzo de salir de esa condición siempre es mucho mayor. Y la pregunta grande que nos debemos hacer entre todos es dónde estamos nosotros los católicos y dónde estamos nuestras instituciones educativas. ¿En qué lugar nos encuentra este momento de crisis y cuál debe ser el argumento central para salir de esta condición? La primera es reconocer el problema. Decir de que realmente no estamos ante una condición de este tipo es como negar una realidad que vive entre nosotros de manera cotidiana en nuestras aulas. Hoy la mayor crisis de la educación es una crisis al interior de las aulas, que es en donde se refleja la situación de desencanto, de decepción, de frustración, de conflicto, de que viene desde la estructura familiar y desemboca en las escuelas, en los colegios. Hoy un maestro tiene que lidiar más con cuestiones que tienen que ver con factores psicológicos antes que con la instrucción propiamente. No estamos haciendo que nuestros maestros se concentren en la tarea de enseñar porque tienen que asumir ellos cada día un grave problema de desestructuración familiar que desemboca en las aulas. Esa es una cuestión primera sobre la que quiero dejar esta reflexión. ¿Qué tanto debemos hacer desde nuestras escuelas para revertir este proceso? ¿Y qué podemos hacer con 140 días de clase de un año que tiene 365 días? ¿Dónde estamos como institución y a qué nos debemos entre todos? Esa es nuestra primera interrogante sobre la que a partir de ahora comenzaré a desandar algunas líneas de reflexión y de pensamiento. Pero todo eso nos lleva al primer concepto que queremos rescatar, que es la idea de la maternidad. La madre, la que realmente ha constituido la base raigal del Paraguay. Porque cuando hablamos de reconstruir el Paraguay en 1870, lo tuvimos que hacer sobre las mujeres, a las que tanto ha elogiado y con razón el Papa Francisco, que llamó a la mujer paraguaya la más valiosa, la más heroica de América, por haber reconstruido su patria, por haber salvado su lengua y por sobre todo para darle sentido al Paraguay en su conjunto. Esa misma madre que hoy se encuentra también desbordada en esta crisis es la que nos convoca en la voz de Lisa, con el acompañamiento de Kiko Mendoza, para darnos a entender dónde estamos y a partir de qué debemos caminar hacia un nuevo destino.
Madre, buenos días. Perdona. Oía tus latidos como diciendo: quiero verte, amor mío. Madre, un año me acunaste con ternura, me diste de tus pechos tanta vida, meciéndome con canciones de cuna. Ay, madre, con esta serenata yo te digo, doy por ser la estrella que brilla en mi vida. Madre, muchas gracias por enseñarme las primeras letras. Con tu santa paciencia, como la gran maestra, sin importarte, te recuerdas de mis años de tierna adolescencia, de aquel primer amor, de tontas ilusiones, de llantos, risas, de juegos y canciones. Madre, un año me acunaste con ternura, me diste de tus pechos tanta vida, meciéndome con canciones de cuna. Ay, madre, con esta serenata yo te digo, doy gracias por tu vida y tu sonrisa, por ser la estrella que brilla en mi vida. Madre, madre, madre. En la Génesis se encuentra la madre, la que nos da la vida, la que nos trae a este mundo de compromisos y de responsabilidades. Un gran escritor británico llamado Graham Greene decía que el ser humano es un deber. Nosotros nos hemos acostumbrado durante estos últimos años de reclamar a la democracia solo nuestros derechos
y no de ejercitar nuestros deberes como ciudadanos y como personas. Creemos que este es un sistema político que solo está concebido para que nos dé derechos, pero que no nos da ninguno de los deberes ni responsabilidades. Y esa última palabra tiene una connotación muy interesante. La palabra responsabilidad viene del latín que significa res, cosa, y pondere, ponderar, valorar. O sea, responsable es aquel que valora su condición de padre, de madre, de maestro, de ciudadano, que es también una de nuestras cuestiones centrales en materia democrática. La primera gran responsabilidad que tenemos es para con la vida y especialmente lo que ella nos reclama en función de nuestra propia identidad como seres humanos. El ser humano es un deber, nos tendría que decir a los paraguayos en torno a qué es lo que observamos todos los días y consideramos como parte de nuestra segunda naturaleza. Una de ellas es una palabra sobre la que repetimos mucho todos los días y pareciera que forma parte de la naturaleza paraguaya, que es la corrupción. Y ella no significa solamente aquella que se realiza robando los recursos económicos desde lo público, en connivencia muchas veces con el sector privado, sino para mí el mejor concepto de la palabra corrupción es la idea de echar a perder. Y nosotros creo que hemos echado a perder muchas oportunidades por no haber asumido responsablemente nuestra condición, primero como ciudadanos y segundo desde nuestra posición de actores, como padres, como madres, como maestros, que es lo que yo quiero decir antes que la palabra docente. Y en esto quiero hacer una pequeña digregación. Las maestras y los maestros se contentan con el método de aprendizaje y de enseñanza que se llama la docencia. La docencia es el método, pero nosotros llamamos al que maneja el método docente en sustitución de maestro. Eso más o menos se equipara a la idea de que un médico, para diagnosticar la patología de una persona que viene con alguna enfermedad, hace lo que se llama consulta. Pero nadie le dice a un médico que se denomina consultor porque hace ese procedimiento para sanar. Así también el maestro usa la docencia como un instrumento para ejercitar sus capacidades y para transmitir ideas a sus discentes, que en este caso serían sus alumnos. Una de las cuestiones centrales, por lo tanto, debería ser recuperar nuestro sentido del deber. Y del deber significa ejercitar desde el momento en que nos toca vivir aquello que necesita ser transformado. Y una de esas cuestiones es que la corrupción no es parte de nuestra naturaleza, ni como paraguayos y menos aún como católicos. Debe ser una gran vergüenza para nosotros que nos digan cada año de que somos de los países más corruptos de América Latina, al mismo tiempo que tenemos el porcentaje más alto de católicos en esta parte de Sudamérica. Algo no funciona bien entre nosotros los católicos. ¿Cuáles han sido nuestros valores? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a convivir con el corrupto en la familia, en la escuela, en los pasillos, en los lugares en donde públicamente deberíamos haber ejercitado nuestra labor ejemplificadora, cumpliendo nuestro deber de demostrar el concepto de ciudadanía como la recuperación del sentido del valor común de las cosas? Entonces, una de las cuestiones en términos de responsabilidades sería cómo recuperamos parte de esa herencia que vivía en el Paraguay de antes. Antes se decía, por ejemplo, esa expresión muy en guaraní, "Xemboriajú pero xe delicado", decía, soy pobre pero soy digno. O sea, mi pobreza no me lleva a la cuestión de la humillación, del sometimiento. Aquello que hoy en día en términos políticos se dice, aquel que no tiene plata para comprar a una persona, pues no puede ingresar a la política. O esa expresión y estamos padeciendo sus consecuencias. Lo que hoy vemos en la sociedad paraguaya es mucho de esa tolerancia a lo que hemos echado a perder durante una buena cantidad de tiempo. Y no hay ninguna razón para eso. Nuestra historia como país, nuestra experiencia matriz
haber creído en los últimos años que la corrupción es parte de nuestra naturaleza. Como sociedad es preguntarnos, ¿podemos seguir en esta misma condición por mucho tiempo? Y mi respuesta es no. El sentido de nuestra propia identidad tiene que ser recuperada en relación a lo que era el momento en que la sociedad paraguaya se reconstruye en 1870 y posteriormente, a pesar de las adversidades y de las pobrezas materiales, fuimos construyendo un elemento extraordinariamente valorable y capaz de convertir a la sociedad paraguaya en algo que realmente nos haga sentir a todos orgullosos. Cuando decimos que nuestro fracaso colectivo proviene de haber consentido durante mucho tiempo la naturaleza de la corrupción caracterizado en el paraguayo o en la paraguaya, es que hemos terminado por transigir en el valor más importante que tiene un ser humano, el ejercicio de un deber que significa responsabilizarnos con nuestro tiempo, asumir la capacidad de poder hacer las cosas de forma distinta para que no tengamos que cargar sobre nuestras espaldas el hecho de haber sido partícipes de un proceso de decadencia que la vimos, que la percibimos, que la sentimos, pero que no fuimos capaces de remontar y de levantarnos. Debemos recuperar esa herencia que nos permite a todos, entre todos, también respetar y valorar la capacidad de nuestros padres. Hay que volver a rescatar la figura del padre en la estructura social paraguaya, un personaje casi secundario en el que muchas veces ha sido una de las causas centrales de la pérdida de nuestro entusiasmo, de nuestro sentido del riesgo y de la valoración propia de cada uno de nosotros. En este tema que escribió Lisa a su padre, hay muchos de los valores que deberíamos volver a sentirnos, conciliarnos con el espíritu. Oh Dios, ni dolor. Me enseñaste a amar las flores, a mirar los campos del viejo y sentir la brisa suave en la piel. Me decías, hija mía, a tus hijos siempre cuéntales de mí. Diles que el abuelo soñaba para ellos un justo y mejor país. Me decías, hija mía, lucha siempre en defender la libertad. Ese es tu derecho humano y el de todos tus hermanos. Piénsalo. La injusticia duele tanto, la he sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú serás valiente, Xerayí, Xe Paraguaya, Xacambá. Me decías frases lindas como tú tienes que ser un sándalo que perfuma la echadura que lo hiere a pesar de su dolor. Traen mensajes de palabras, siguen vivas mi viejo. Me decías, hija mía, lucha siempre en defender la libertad.
Ese es tu derecho humano y el de todos tus hermanos, piénsalo. La injusticia duele tanto, la he sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú... La injusticia duele tanto, la he sufrido en carne propia, óyeme. Lisa empezaba con dos canciones, la primera dedicada a la madre, la segunda a los padres. Y con eso comenzamos a redescubrir nuestras capacidades como seres humanos para construir juntos una mejor sociedad. Pareciera que el Paraguay se encontrara dormido ante esta realidad que nos ha desbordado por completo y que nos ha colocado en crisis. Pero las crisis son siempre también oportunidades. No son simplemente la mirada oscura, angustiosa, pesimista. Las crisis también nos permiten a nosotros ser innovadores, creativos, a buscar nuevas opciones para construir algo que realmente nos reconcilie con esta tarea extraordinaria que nos toca vivir como seres humanos. Los mexicanos tienen una palabra cuando definen un momento augural en la vida de los pueblos y es la expresión de parteaguas. Eso significa de que estamos en un momento de la historia en el que debemos relanzarnos a procurar nuevas cimas que nos reconcilien con aquello que realmente ambicionamos para nuestros pueblos. Sé que hay una crisis global en el tema de la educación, que nos preguntamos acerca de lo que ha significado esta experiencia de la pandemia durante 2 años que nos ha hundido a todos a nivel global en términos del aprendizaje. El Banco Mundial saca un informe la próxima semana donde dice que el impacto de la pandemia significará que en el mundo la capacidad económica de los habitantes del globo se reducirá en un 12% para esta generación. Uno dice, pero 12%, ¿qué significa? Y probablemente para muchos sea muy poco, pero es una cantidad enorme. Imagínense lo que significa el 1% del Producto Interno Bruto para cualquier país. Un 12% significa un rezago enorme. Como mínimo, tenemos un impacto de casi 25 años medido en una generación, según Ortega y Gasset. Esa es una cuestión que nos debe preocupar a muchos, porque esta puede ser también junto con lo que ocurre a nivel global de jóvenes que dicen la generación ni estudia ni trabaja. Yo le agrego el argumento aquel de que puede ser esta la primera generación de paraguayos con mejor educación que no supere a sus padres. Y esto va a significar un grave costo en términos sociales, económicos, de vivienda, de construcción de familia y también de crisis en general. Para esa generación perdida, por lo tanto, el esfuerzo nuestro tiene que ser el doble de lo que estamos realizando en la actualidad. No es suficiente con decir de que realmente ese es el mundo más complicado que nos tocará vivir y hablar de ese 12% de no aprendizaje, sino comenzar a interpelarnos, convocarlos para que cada uno de nosotros tuviera un niño o un joven a nuestro cargo para que estuviéramos acompañando su proceso de aprendizaje, que a la distancia generalmente se recogían en familias o en padres o en madres que no tenían la capacidad de poder transmitir conocimientos. Desde el momento en que tomaron la idea hasta el momento que aprobaron la idea, pasaron casi 2 años. Aprobaron el modelo en noviembre del año pasado. El periodo lectivo había acabado, por supuesto, había acabado el 2020, el 2021. Les gustó la idea. Finalmente, a mí me tocó plantear ese proyecto a otro país y lo llevaron adelante en Camboya, un país asiático que entendía de que había mucho sentido a ese tipo de proyectos. Y yo hacía el siguiente cálculo. En el Paraguay, una maestra del sector público se jubila a los 45 años, más o menos, en promedio. Esa persona está tremendamente lúcida para transportar conocimientos todavía a muchos niños. Con que hubiera tenido uno solo le pedía en términos voluntarios por día,
a esa legión de maestros jubilados, estoy seguro que hubiéramos podido salvar como mínimo más de la mitad de nuestros alumnos perdidos durante el tiempo de pandemia. Pero eso significaba entusiasmar a la gente. Y esa es una palabra hermosa. Entusiasmo viene de entheus, al que tiene a Dios adentro. El entusiasta es aquel que está cargado de capacidades de poder hacer sentir al otro una fuerza superior que lo despierte de su letargo. El entusiasmo es una tarea que también nos debe llevar a nosotros a comprometernos. Hoy yo podría decir que hay más conocimientos fuera de las aulas que dentro de ellas, pero seguimos cargándoles a nuestras escuelas y a nuestros maestros desbordados de problemas que traen los chicos desde la casa para tener que corresponderse con una tarea cada vez más difícil. El ministerio está absolutamente confundido en torno a su rol en materia pedagógica. Ha perdido la autoridad, yo diría moral, para decirnos qué es lo que tenemos que enseñar y qué debemos aprender. Una reforma educativa cuyo objetivo era simplemente estar bien con las estadísticas y que todo niño pasara de grado sin tener las capacidades aprendidas, nos ha llevado ahora a tener estudiantes, alumnos del sexto grado o del séptimo que no saben leer ni escribir. O terminar con estudiantes de la secundaria que no pueden redactar un ensayo básico para poder ingresar a alguna de nuestras facultades. El examen más difícil del ingreso a ciencias médicas en el Paraguay no tiene que ver con ninguna de las materias como biología, matemática, física, sino tiene que ver con redacción castellana. O sea, no se sabe cómo redactar, no se sabe cómo hablar. Hoy tenemos chicos en nuestras escuelas que usan 200 palabras de un español que tiene 100.000 palabras. 200 palabras. Eso significa prácticamente que cada vez el lenguaje se ha apocopado, se ha acotado extraordinariamente. Había un gran filósofo austriaco llamado Ludwig Wittgenstein que decía: el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, puedes llegar hasta donde puedes hablar. O sea, ya pueden imaginarse 200 palabras en boca de un joven nuestro. ¿Qué tan amplio puede ser su mundo? O peor, ¿qué tan acotado puede ser el mismo? Nosotros estamos viendo de qué manera nuestros políticos se ofenden, se agreden, usan groserías y términos soeces. Nos hemos convertido en ver un espectáculo de safios incapaces de poder argumentar una idea más allá del limitado espacio que les toca hablar. Ustedes han visto en estos días el debate sobre el juicio político en la Cámara de Diputados y las dificultades extraordinarias que tienen nuestros legisladores para hablar, para poder argumentar. Y al no poder hacerlo, lo único que pueden hacer es agraviarse, insultarse, agredirse y terminar suspendiendo muchas de las sesiones por culpa que un par de personas se metieron un par de insultos gravosos. Hay que recuperar el sentido del lenguaje y de la palabra. Y en eso nuestras instituciones tienen una gran necesidad. Tenemos que ser bastante innovadores porque tenemos enfrente un teléfono celular que capta la atención y que ha extraordinariamente limitado nuestra capacidad expresiva. Tanto que hoy, para decir incluso te quiero mucho, se usa 3 letras, TQM, en el mensaje que se envía generalmente a un texto. Cada vez más limitados, cada vez menos capaces de poder establecer una descripción de lo que realmente nos duele, nos anhela, nos espera y fundamentalmente nos busca despertar de este letargo. El sentido de la recuperación de la palabra tiene que ser uno de nuestros grandes compromisos innovadores en materia de educación. Estamos discutiendo de muchas otras cuestiones, pero no estamos buscando los mecanismos que permitan que sepamos entender el valor de la palabra que comunica y que realmente profundiza el concepto de la propia Génesis. A mí siempre me llamó la atención cuando era catequista en la parroquia de Luis Guanela, la parroquia de San Miguel Arcángel, aquí cerca de ustedes, 2 frases bíblicas, aquella que decía, en un principio era el verbo, y la otra cuestión, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, la Génesis, está unida al concepto de la recuperación de la palabra. Hoy no tenemos tiempo para dialogar, para hablar, para conversar. Estamos ocupados y distraídos demasiado temprano en cuestiones que realmente no significan para nada la posibilidad
de entendernos y de fortalecer nuestros vínculos. No hay diálogo, no hay capacidad expresiva, no hay más que limitaciones verbales casi simiescas. Es el tiempo de descansar en una nueva realidad que es cómo despertamos al Paraguay. Y especialmente mi idea es que debemos hacerlo desde la recuperación de la palabra. Hay que volver como en los tiempos de antes, que la retórica no sea el signo degradado del verbo, sino por el contrario, la génesis de una nueva sociedad que encuentre en la palabra, en el verbo, su propio renacer, su propio despertar. Esta sí ya la van a cantar conmigo, seguro. Cuando en la quimera el canto que nace entonces el cielo transitan los surcos, viento, y de la quimera canto y pensamiento van haciendo el hombre surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora. Entonces el cielo se hace canto y viento. La luz, la alborada arrastran los sueños que no tienen dueños. América es una morena y alegre de los valles verdes, y tienen guitarras que semblan sus gritos, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azares. El campo es amigo de cuerdas que llevan y pulsan tristezas. En muy poco tiempo será primavera. Es largo el camino que tú has transitado. El mío es más largo después de lo andado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y arpas se forja la senda, surcos de guarania, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su grito es canto, si arado y guitarras te llevan ideas, dale tú la mano, tu voz de guaranias, de tu arpa y tu canto. Coro. La 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 la. La 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 la. Viva
viva el Paraguay. La reflexión de despertarnos de nuestro letargo es una de las cuestiones centrales también de nuestra responsabilidad de tipo social. El Paraguay tuvo una memoria sobre el valor de la educación en los tiempos posteriores a la guerra de 1870. El primer colegio público que se funda en el año 1877 fue el Colegio Nacional de la Capital. Y como no tenía suficiente cantidad de profesores ni tampoco de directores, se licitó internacionalmente para que alguien venga y sea director de ese colegio. Y finalmente lo ganó un ex monje mexicano de apellido Escudero, que fue el primer director del Colegio Nacional de la Capital. Pero lo más interesante no fue ese hecho, sino que en ese momento el director del Colegio Nacional tenía el segundo mejor salario después del presidente de la República. Ni los legisladores ni los ministros ganaban igual que el director. El director tenía una bien ganada fama de respeto, pero demostraba que la sociedad en su conjunto, 1889, fue la de Santo Domingo y la de Perú en 1510. 1510 a 1889, estamos hablando más de 370 años después de la primera universidad que Paraguay crea su universidad. Llegamos muy, pero muy tarde siempre en la repartición de la educación en su conjunto en el Paraguay. Pero lo interesante también es que en 1889, a pesar de ser un país mucho más pobre que el que tenemos en la actualidad, había una mejor conciencia de la importancia educativa y la inversión en salarios de profesores de la Universidad Nacional era 3 veces superior a lo que se invierte en la actualidad. ¿Qué nos pasó durante todo este tiempo? ¿Por qué hemos tenido una regresión? Siempre creemos que invertir en educación es caro. Yo le digo a la gente, si crees que invertir en educación es caro, pues entonces prueba con la ignorancia. La ignorancia siempre terminará siendo mucho más costoso para nosotros en todos los campos. Y esa es una realidad que debemos cambiar. Así como les decía que hay que recuperar el lenguaje y la palabra como elemento de génesis para reconstruir nuestra sociedad, así también debemos recuperar la capacidad expresiva como tal. Les di una idea sobre el sentido de recuperar la retórica con sistemas que realmente estimulen a que los chicos pierdan ese sentido de vergüenza y puedan expresarse frente a sus alumnos. A mí siempre me llamó la atención las personas que tenían esa capacidad bilingüe de poder recuperar el verbo y la palabra y poder hacer del mismo una forma extraordinaria de unión y de proclamación de un carácter distintivo y humano. Raquel me invitó hace poco tiempo a la conferencia de religiosas del Paraguay y me maravilló que en medio de ese grupo existiera una monja que era la hija de Pedro Encina Ramos, un poeta en guaraní que tiene unos versos magníficos que a mí siempre me llamaron la atención por su profundidad, porque equipara la idea de la palabra, del lenguaje, de la lengua guaraní al propio sentido de la patria. Y esos versos decían, ja abañe'e, o mi dulce lengua en el español. Ja abañe'e, neneacuaporainteba, ja ete umiñumeguay botija nenea seteba ñaimoa irete. Getak semo ñejaimbe enderera pejetanjo upe barañeja a. Hi aguir yepe ako y ape arias toyejeshau miba daikatumoai. Los versos de Pedro Encina Ramos son hermosos porque dicen muchas veces han tratado de acabar contigo, pero deben intentar 1 y 1000 veces tratándote de acabar, pero nunca, porque seguirás renaciendo como con la patria ha renacido siempre a lo largo de este tiempo. Nosotros tenemos un gran capital que no aprovechamos, que es el bilingüismo. No tenemos una capacidad de desarrollar conocimientos aplicados en ambas lenguas que nos hubiera facilitado enormemente el aprendizaje de una tercera o de una cuarta o de una quinta lengua. A mí, que me tocó aprender el inglés bastante viejo a los 25 años, fui a Estados Unidos con una obligación que en menos de 5 meses tendría que pasar el examen de admisión para ingresar a la Universidad de Minnesota. Y dije, ¿cómo lo hago? Y comencé en la Universidad de Pittsburgh a trabajar enormemente el sentido de la lengua dentro de su construcción
ortográfica, dentro de su concepción del lenguaje escrito. Y mi profesora me decía que mucho avanzó usted en 2 meses. ¿Usted habla otro idioma aparte del español? Yo le dije, sí, yo hablo guaraní. En realidad fue mi primera lengua hablada hasta los 6 años y posteriormente hablé el español, pero mi primera lengua es el guaraní. Puedo comunicarme muy bien y luego aprendí a escribir en guaraní y también a leer en guaraní. Y fue una cosa extraordinaria porque el guaraní tiene la misma construcción que el inglés. No tiene género, no tiene número, va el adjetivo delante del sustantivo y era enormemente fácil para mí aprender otra lengua a partir de mis conocimientos en guaraní. Yo dije, qué bárbaro si pudiéramos hacer 2 pequeñas transformaciones, que en nuestras escuelas pudiéramos enseñar perfectamente ambas lenguas y el impacto que tendría en todo eso para no caer en este problema que se llama diglosia, que significa pensar en una lengua y hablar en otra distinta. A mí me suele llamar la atención cuando enseñaba en las universidades un montón de chicos que parecía que querían hablar y querían decir y no se animaban. Y en realidad dice, yo tenía la idea, pero no me animé a hablar. ¿Cuántas veces perdemos oportunidades en reuniones, en asambleas, en grupos de personas que dice, alguien tiene una idea y hay un silencio sepulcral enorme? Probablemente tenga muchas ideas, pero tiene una gran incapacidad de poder verbalizar en cualquiera de las 2 lenguas. Recuperar, por lo tanto, esa palabra escrita también tiene un valor enorme. Los franceses, que también hicieron la reforma educativa como nosotros, acabaron con los dictados, pero desde hace 3 años volvieron a los dictados. Vuelve a dictarse en las escuelas. El maestro que lee un texto y unos niños que van copiando, o sea, van escribiendo aquello que están escuchando. Con eso permiten varias habilidades. 1, retener el sentido de la memoria. 2, entender el concepto de la palabra. 3, estructurar dentro de un orden. Y 4, tener la capacidad de concentrar ideas complejas en un papel. Entonces, una de las cuestiones que tendríamos que pensar ahora que se está discutiendo la llamada transformación educativa es retornar a las cosas que sirvieron muy bien. Sirvieron muy bien la posibilidad retórica, sirvió muy bien el dictado, pues entonces recuperemos aquello que realmente era nuestro. Y cuando uno ve que un hombre de campo, campesino, como fue Augusto Roa Bastos, que tiene un tío que es un cura de la congregación de los bayoneses y viene al San José y pasa allí un tiempo largo de su vida y tiene la capacidad enorme de poder escribir ese libro fantástico que se llama Yo el Supremo y otros muchos cuentos. Y en esta canción que canta Lisa, que se llama Dulce Tierra Mía, está escrita en las 2 lenguas, en el español al principio y en el guaraní en la segunda parte. La música lo puso el señor Barbosa, Agustín, y es realmente una descripción de la fuerza que tenemos nosotros dentro de cada uno, pero que no damos el valor suficiente para eso. La tremenda fuerza de nuestro bilingüismo que nos debe hacer sentir orgullosos y que debe ser la punta de lanza para aprender una tercera, una cuarta o una quinta lengua. Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Oñondive pa ñamote nonde te tanguañe ñamboyero via ay pushihagüe cochembaracá añandushepo o mimbi paite de la cruz del sur el amanecer su ardiente rosal ya desclava al fin y en la tropical tierra del jazmín con su luz de paz vuelve a renacer. Lágrimas de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay. Fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay.
Pura hei ima peinambo puahu, se pirei bote, añatoi hangua, se angao yope, ataroba, hashemandua, omoacanundu, de la cruz del sur el amanecer, su ardiente rosal ya desclava al fin, y en la popular tierra del jazmín, con su luz de paz, vuelve a renacer. ¡Eso! Lágrimas de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay. Fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Pura hei ima peinambo puahu, se pirei bote, añatoi hangua, se angao yope, ataroba, hashemandua, omoacanundu, con el trueno en flor que en mis venas hay, aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Esta también la conocen seguro. Con vos es tal como el eco de tu sentir, profundo canto de vida en cada canción, vibrante grito de lucha de hondos amores. El alma pone la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe. Llevando. Muy bien este grupo, ¿eh? La fuerza renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo dulce y suave frescura en el arroyuelo, subiéndose tenue, límpida, grácil en los trigales, aromándose con los 1000 perfumes de la floresta. Milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. Con vos es tal como el eco. Eso. Profundo canto de vida. Vibrante. Vibrante grito de lucha, de hondos amores. El alma pone la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe. La fuerza que contenida
Así con ese volumen no va a renacer nuestro Paraguay. Miren que yo estoy con ayuno y todavía no me desmayé. A ver. Jesús sacramentado. Me uno. La fuerza que contenida. Eso. Trayendo la paz, la dicha, la libertad. Recogiendo dulce y suave frescura en el arroyuelo, subiéndose tenue límpida grácil en los trigales, aromándose con los 1000 perfumes de la floresta. Milagro de amor, mi gran Paraguay, se hace canción. Lisa cantaba Así canta mi patria de Carlos Miguel Jiménez. En algún momento se pensó que esta podría ser una excelente versión de un himno nacional, mucho más fácil de ser cantado. Y se planteó alguna vez, nuestro himno es muy difícil de cantarlo y bastante incomprensible también para el propio paraguayo. En ese sentido hay unas líneas que me gustaría colocarlos en el debate de esta noche, que es la cuestión acerca de qué tipo de hijos estamos formando en los tiempos actuales. Habíamos dicho que podemos correr el riesgo de estar generando el primer grupo de paraguayos que no supere a sus padres, a pesar de tener una mejor educación formal en su conjunto. La otra cuestión es que hay una severa cuestión de dudas en torno al ejercicio de la patria potestad. Nosotros queremos ahora niños que realmente no tengan dolores, no tengan frustraciones, y lo que estamos generando es lo que algunos afirman una generación de cristal. Chicos a los que no se les puede observar por nada y que cuando ocurre una pequeña crisis, aquello acaba con la posibilidad incluso de alguna amenaza de suicidio o una situación de carácter gravoso. No estamos formando a gente que realmente desarrollen un elemento central en la personalidad humana, que es el carácter. El carácter es la capacidad de poder enfrentar las crisis y de asumirlas como tales. Hoy el temor que nos da nuestra propia fragilidad en el ejercicio de la patria potestad se hace prolongación en chicos que no pueden resolver sus conflictos cuando tienen que hacerlo. Y casi siempre se convierte aquello en una terrible experiencia no solo familiar, sino también de carácter educativo. Hoy un maestro paraguayo tarda más tiempo en la tarea en la escuela o en el colegio de contener a estos chicos que vienen de familias desestructuradas o incapaces de hacerle entender el concepto real de su condición de hijo. No sabemos muy bien qué son ellos y han pasado en términos de demanda a convertirse en prácticamente tiranos de nuestras emociones. Son ellos los que nos gobiernan, son ellos los que nos exigen y nos demandan un consumismo extraordinario, y son los primeros que nosotros lamentamos en sus crisis, que vengan corriendo tratando de que nosotros resolvamos aquello que no fuimos capaces de darles en los periodos formativos que tendríamos que haber dado. Hoy, si uno pregunta a muchos jóvenes cuál es la experiencia que quieren recibir de sus padres, lo publicó el diario Última Hora hace más o menos 10 años, una encuesta acerca de cuál creían que era la muestra de amor más importante de sus padres hacia ellos. Y ustedes se sorprenderán qué fue lo primero que apareció. Límites, límites. Querían límites y entendían que los límites eran una demostración de amor. Aquel de te vienes a las 11, no te vienes a las 12 y a la 1 ni a las 3. No importa si la fiesta se empieza a las 9, te acaba a las 11. Esos son los límites de esta casa. Pero los padres han tenido temor de ejercitar y de establecer límites,
y se han vuelto rehenes de sus hijos. Hay padres que no duermen porque tienen que recoger a sus hijos a las 3, las 4, las 5 de la mañana, porque realmente es la hora que tendrían que ya estar durmiendo y no estar expuestos a todo lo que significa la noche y la fragilidad que tiene un cuerpo humano a esa hora en términos de capacidad de poder decir que no. El poder en realidad en una estructura familiar es el no, pero nos acostumbramos al sí concesivo, a ese que realmente todo lo tolera y todo le da. Y no nos damos cuenta del impacto que eso supone por la desestructuración que posteriormente nos lamentamos. Necesitamos recuperar el valor del sentido del no, la importancia de los límites y fundamentalmente la asunción de nuestras responsabilidades. Hoy tenemos padres que disputan con los maestros en el aula acerca de lo que acontece dentro de ellas y vemos madres y padres que van presurosos a reclamar alguna advertencia que le haya hecho el maestro y que creíamos en los tiempos anteriores que se acababa en una escuela o en un aula. Hoy es una prolongación del conflicto de nuestros temores y de nuestras fragilidades. Hoy estamos creando una generación de gente muy frágil, de gente incapaz de poder sostener su propia identidad, su propio yo, su propio carácter como tal. Y estamos llevándonos a una situación límite en que vivimos siendo chantajeados extorsivamente por muchos de niños que se han convertido en verdaderos tiranos entre nosotros. Nuestros maestros reconvertidos en psicólogos o personas que tratan de contener lo que viene mal desde la casa, han perdido también la posibilidad de olvidar aquello que es su función central, que es la necesidad de recuperar la pasión del enseñar, la pasión de transmitir conocimientos, porque estamos resolviendo problemas que vienen de otro sitio, por personas que no se animan a ejercer el sentido de su paternidad como debiera, porque tienen temor a lo que ellos dicen es el sufrimiento de nuestros niños ante la vida, tratando de hacerles entender de que esa no es la realidad con la que van a vivir y con la que hemos vivido todos nosotros en generaciones anteriores. Entre los límites que no queremos aplicar, la concesión que damos en términos de reclamos y de pedidos, se nos ha ido la vida y hemos perdido también, ¿por qué no?, una valiosa generación de paraguayos en los últimos años. Hay que volver a recuperar el sentido de la pasión del Paraguay, que realmente tiene esperanza, que tiene fe, pero que fundamentalmente se reivindica en la idea de que ser padres es asumir la condición de formar hijos con carácter. Esta música la compuse pensando en los niños de las escuelas. Yo pertenezco a una generación, y muchos de ustedes, que aprendimos muchas de las canciones patrióticas y que yo suelo decir que son lecciones de historia también en algunas de ellas. Se me ocurrió escribir una polca sencillita, humilde, como son esas florecitas del campo, según decía don Mauricio Cardoso Campos. Se llama Paraguay, mi pasión, y dice así. Paraguay, mi nación guaraní, hoy te canto esta humilde canción. Patria amada, yo me entrego a ti, Xereta por Aité, eres mi gran pasión. Es tu historia de entrega y valor, de dolor, de trabajo y sudor. Eres un sentimiento, una prueba de amor que flamea con la tricolor. ¡Vamos! Yo soy tuya, tú eres mío, porque lates en mi ser. Paraguay está en la piel de mi gente que quiere crecer. Xenembae, de Xembae, Jaoñón di Bella, Japate Nonde, Yayeputazo, Haya Heshauka, Baeisha Pañanem Baredenga.
Paraguay, mi nación guaraní, hoy te canto esta humilde canción. Patria amada, yo me entrego a ti, Xeretá Ponaité, eres mi gran pasión. Es tu historia de entrega y valor, de dolor, de trabajo y sudor. Eres un sentimiento, una prueba de amor que flamea con la tricolor. Conmigo, yo soy tuya, tú eres mío, porque lates en mi ser. Paraguay está en la piel de mi gente que quiere crecer. Xenembae, de Xembae, Haoñón di bella, abate nonde, ya yeputazo, haya heshauka, baeisha pañanem barete, ya yetuburo, haya heshauka, Paraguay, ñanem barete. Sí. Gracias. Bueno, esta canción también la escribí en un momento de mucha impotencia. Yo digo que en este momento el Paraguay se divide entre los que quieren estar en la vereda de la decencia y los que quieren estar en la vereda de la indecencia. Duele porque muchas veces hace como que nos dividamos, pero cuando no se hacen las cosas como se tienen que hacer, después no nos quejemos con los resultados. Y la única manera que yo tengo es a través de la música. Por eso escribí esta canción en un momento en que estaba así muy decepcionada. Se llama Esperanza y Fe, porque al final de cuentas lo último que se tiene que perder. Si eso se pierde, ya se perdió todo. Y dice así: esperanza mía, te debo amarrar, fe inquebrantable, me encadeno a ti, para que la pena nunca pueda entrar a matar mis ganas de luchar sin fin. Como te amo tanto, tierra guaraní, por eso el dolor desgarra mi ser al ver cómo mienten y roban sin piedad. Los que prometieron tanto hacerte el bien solo te hacen mal. ¿Dónde llevarán nuestras esperanzas? ¿Dónde guardarán el bien mal habido, privando a tus niños de salud y pan? No les servirá si la vida es bella cuando se hace el bien, cuando lo ganado con trabajo, con esto es la pura miel. Ya te viró que Xeretá Poná, anilla heyaña de mi tangüera, ojasa así. Hañamba apona lomita, ñama apona oñondivepa, toveya iponama, umi iyapuba ñane mondapa, ayeva. Ya te viró que Xeretá Poná, anilla heyaña de mi tangüera, ojasa así. Hañamba apona, oñón divepa, toveya iponama, umi iyapuba ñane mondapa. Ya te vero que ya pañapu a que se Paraguay mi. Ya pohangua te taimbare te van a imboyo ya hay. Ñandero basa tu pase María de Caacupé.
Havi appa vepe, kunyanirita nyamutenonde. Yapanya pua, nyamombarete, nyande Paraguay. Dos elementos que Lisa ha expresado como un compromiso, esperanza y fe, que es una vieja invocación de nosotros los católicos, que tenemos la gran ventaja de que nuestra denominación de tales signifique ser universales. Ese es el concepto griego de la palabra católico. Y esa universalidad también nos lleva a una comprensión más amplia de gente que piensa diferente a nosotros y que nos convoca a una mirada mucho más amplia. Dentro de un par de meses estaremos en Rabat, en Marruecos, invitado por un salesiano que llegó a cardenal, que quiso mucho al Paraguay, que terminó nacionalizándose paraguayo, el padre Cristóbal López, que vino de Almería y terminó siendo parte de nosotros y que nos invitó en su parroquia allí en Rabat, en esa pequeña minoría católica que vive en esa capital del África subsahariana, para hablar sobre estas cuestiones que nos preocupan y nos llevan a pensar seriamente cuál es nuestro rol como tal. Una de las cuestiones, así como hablábamos de testimonios, que nos debe avergonzar a todos los paraguayos, es los niveles de robo con el que convivimos y que no es parte de nuestra naturaleza como católicos. No podemos permitir que 2.000 millones de dólares anualmente se roben del presupuesto de diferentes maneras. Se roba en prácticamente toda compra de bienes y servicios del Estado paraguayo. No hay casi ninguna actividad, desde la compra de borradores hasta la compra de aviones o elementos de transporte. En todo eso hay robo. La función pública es un robo descarado. 350.000 empleados públicos, casi el doble de lo que tiene Alemania, un país de 90 millones de habitantes, nos demuestra de que realmente estamos tirando nuestros escasos de dinero, nuestros escasos emolumentos de impuestos a sostener un Estado parasitario que no está respondiendo para nosotros, que no tiene una sola idea entusiasmante en materia educativa y que está perdiendo su tiempo en el debate sobre la cuestión de género. Ese es un debate absolutamente innecesario en los tiempos actuales. Nosotros necesitamos concentrarnos en un proceso mucho más básico y elemental que ese tipo de cosas nos plantea, que lo único que hace es dividirnos y polarizarnos mucho más como ciudadanos. Lo que debemos preguntarnos en realidad es qué es lo que está pasando en nuestras aulas. ¿Por qué tenemos maestros tan desganados en su tarea de enseñar? ¿Por qué quieren jubilarse tan temprano en comparación a otros países? ¿Por qué no tenemos una buena selección de nuestros maestros? El mejor sistema educativo del mundo lo tiene Finlandia, un país en donde los mejores alumnos de secundaria son los que quieren ingresar a ser maestros. Y no necesariamente porque sean los trabajos mejor pagados en ese país de 2 millones de habitantes, sino porque tienen una consideración social enorme, como los países asiáticos. Una vez me tocó visitar Corea y mi ataché coreano que hablaba español, yo le pregunté, ¿tus hermanos a qué se dedican? Y dice, yo soy diplomático, mi otro hermano trabaja para la Samsung y mi otro hermano trabaja como maestro. Y yo le dije, ¿quién es el más importante en tu familia? De lejos el maestro. Mi hermano maestro, cuando llega a mi casa, mis padres le hacen la reverencia, bajando la cabeza y destacando su rol social. Cuando él sale de su casa y va a tomar el metro en Seúl, es saludado con reverencia por todas las personas a lo largo de su paso. El maestro en Corea es un personaje extraordinariamente importante, como lo es en Israel, como lo es también en Singapur, un país que en el año 1965 era más pobre que Haití y que hizo una inversión poderosa y potente en materia educativa y hoy es uno de los países más ricos del mundo. $85.000 de ingreso per cápita frente a 5.000 de nosotros y frente a los 500 de los haitianos. O sea, eran más pobres que los haitianos hace 50 años. Hoy son más ricos que los demás países. Cuando le conté esta experiencia mía
a quien hizo esa tarea en Singapur, Lee Kuan Yew, le dije cómo construyó este país, cómo lo sacó de la ciénaga, el país más corrupto del planeta, el más metido en drogas que ninguno, el de la piratería constante. Y me dijo, solo hay 3 cosas que sacan a un país de esa condición: education, education, education. Cuando yo le dije, cuando me preguntó cuánto invierte el Paraguay en educación y yo le dije 3% del Producto Interno Bruto, él bajó la cabeza y me dijo en inglés, "How are you still a nation?" ¿Cómo todavía siguen siendo una nación? Con esos porcentajes de inversión tan bajos, ustedes deben tener el peor sistema administrativo. ¿Cómo funciona su policía, sus jueces? ¿Cómo está estructurado su país? Y yo le dije, ¿cómo intervinieron ustedes las familias? Y dice, nosotros no podíamos meternos directamente en las familias para decirle cuánto tiempo deberían estar juntos y quiénes no, pero nos dimos cuenta que las familias divorciadas eran extraordinariamente disfuncionales y eran personas que llevaban a la pobreza del país. Y comenzamos a premiar a las parejas que no se separaban. Tenían bonos que permitían acceso a una mejor vivienda, a la compra de un vehículo, a vacaciones. Se estimuló a las familias. Se estimuló a las familias. Acá nosotros no cuidamos a la familia ni como preocupación administrativa ni como mandato constitucional. Yo he sido uno de los redactores de la Constitución de Paraguay en 1992 y pusimos la familia es la piedra angular de la sociedad. Pero sin embargo tenemos viceministerios de distintas cosas, pero no tenemos nadie que cuide, que proteja, que estimule a las familias en nuestros países. Y eso significa que la familia está muy sola en el Paraguay. Cuesta muchísimo salir adelante en condiciones normales ante una decadencia que realmente nos sume en el peor de los desconciertos. Debemos volver a meditar no solamente en recuperar los valores de la educación formal, sino los valores de la propia sociedad que se transmiten en las escuelas. Lo que acontece en la escuela, lo que pasa en las aulas, es lo que está pasando en las casas, en su interior. Ambas cosas tienen que ver unas con otras. Y en el debate educativo no hay que dejarse llevar por esta cuestión que realmente para mí es simplemente una manera de no concentrarnos en las cuestiones centrales. El debate del género es un debate absolutamente innecesario y no conducente para los reclamos y para las necesidades que acontecen en materia educativa. No perdamos el tiempo en eso, reclamemos entre todos la necesidad de recuperar la educación como un valor social. Pidamos, sí, invertir mucho más que los 1.000 millones de dólares que lo hacemos en la actualidad. Se roban 2.000 millones de dólares al año. Si se dejara de robar tendríamos el doble para educación. O sea, iríamos del 3 al 6%. Y la salud iría de 800 millones actuales a 2.000 millones de dólares con el otro 1.000 millones que sale de eso. La educación realmente necesita recursos, pero necesita valores. Estamos construyendo un país que se está degradando, primero en esa corrupción de la que le hablé, que ha pasado a ser una condición natural del paraguayo, a la otra cuestión del robo descarado y permanente en diferentes tipos de estratos y en diferentes circunstancias. Si podemos hacer una reversión de eso, podríamos volver a gritar entre todos que viva el Paraguay y que sea bravo ese país, que no sea solamente un país que gana las guerras, pero que sin embargo pierde en la paz porque no ha sido capaz de poder reconciliarse con la honestidad, con los buenos principios y con los grandes valores. Si dejáramos de robar 2.000 millones de dólares, tendríamos suficientes recursos para formar una generación en valores que por fin tenga un destino entre todos. Juan Alfonso Ramírez escribió esta canción preciosa que dice así. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son las flores que perfuman su jardín. Y orgullosa voy cantando por el mundo
pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Eso! Mi bandera azul y roja que en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas qué bonito, qué divina, que perfuman su jardín. Va conmigo. Y orgullosa las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, viva el bravo. Conmigo. Sí, señor. Gracias. Creo que están transmitiendo también en directo, ¿verdad? Este encuentro, así que un saludo a la gente que está viendo a través de esta transmisión. Y pedirles un aplauso muy grande para el maestro Ramón Mendoza. Bueno, como dijo Benjamín, en un solo canto. En un solo canto yo sueño ese Paraguay. Y no sé si lo voy a llegar a ver, pero la esperanza siempre está puesta en esta canción, que queda ya como un legado. Muchas gracias. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en Imboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. Y en sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. ¡Eso! Dicen que Rafael Barret había escrito de que el infortunio se enamoró del Paraguay y se quedó a vivir aquí. Y luego el maestro don Augusto Roa Bastos escribió en uno de sus libros esa idea, esa frase. A ambos que ya están allá, con todo respeto, maestros, yo les respondo humildemente de esta forma. Ya no creas que el infortunio te ame mi tierra, solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y vive envuelta en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe.
Levanta la frente mi pueblo paraguayo, que así podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Yo antes de terminar le quisiera primero agradecer a la invitación de este grupo que tiene el carisma de Don Bosco. Qué extraordinario hombre de Turín, de Italia, que vino con ese carisma arrollador a enseñarnos tantas cosas. La historia del catolicismo no estaría completo nunca sin San Juan Bosco. Qué tarea extraordinaria ha realizado en los campos de la educación, creyendo en los jóvenes, formando generaciones completas a nivel global, trabajando en varias comunidades pobres, llevando adelante un trabajo tan tesonero y tan amplio. Entonces, en esta oportunidad para nosotros ha sido un verdadero gusto reflexionar sobre la educación, sobre la familia, sobre los valores, sobre el destino. Y quizás si estuviera Don Bosco en este momento entre nosotros, nos animaría a decir que en la medida que las dificultades son tan grandes, son tan difíciles, tan complejas, es el momento en donde el entusiasmo, la alegría, el deseo de transformar y de cambiar este país tiene que darse. Nosotros los paraguayos nos debemos un mejor país. Una vez invité a un mexicano que vino a nuestra patria y se pasó 8 días por acá, y cuando le llevé al aeropuerto me dijo: Benjamín, ustedes no se merecen este país. Y yo le dije: ¿y por qué? Son un país de gente joven, de gente linda, con grandes extensiones de tierra, pero tienen problemas de distribución de ella, tienen hidroenergía en abundancia, tienen cemento para dentro de 500 años, tienen todo para ser felices y se empeñan en vivir en la pobreza y en la marginalidad. O sea, ¿por qué no han tenido esa posibilidad de cambiar? Les traje ahí algunos libros que están en el fondo que hacen una reflexión sobre eso, diciendo: esto ya no da más. Esto tiene que cambiar, y en materia educativa hay que hacer un shock enorme que realmente nos reconcilie. Pero para todo eso yo le pediría a Lisa que nos interpretara el tema de Víctor Heredia, Coraje, para que tengamos el deseo de cambiar y de transformar, de animarnos, de no creer que este es nuestro destino, sino que al contrario tenemos un destino enorme que si sin San Juan Bosco estaría con nosotros, nos diría: todo aquello en lo que ustedes crean y trabajen para conseguirlo, se logrará si creen en esa fuerza superior que les entusiasme y les comprometa. Muchas gracias por esta hora y media fantástica de compartir con ustedes. Sí. Gracias de verdad. Para mí es un verdadero honor, es una alegría inmensa poder estar acá con mis cuerdas, que es el instrumento que me regaló Dios, con el maestro Ramón Mendoza, que me acompaña hace más de 40 años, y con el doctor Fernández, quien nos ha ilustrado muchísimo. Yo le suelo decir a él: reye plagueareía maliciosa, porque hace cuántos años que le escucho que está y está. Y le suelo decir: serápico que itajuren va eres hachea. Pero bueno, igual,
hay que, como decía mi finada abuela doña Vicenta, nunca tenés que cansarte hasta el último suspiro y tener coraje. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de un gasfe, si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colorizador la libertad y el sueño del soñador. Conmigo, coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Otra vez. Coraje, ustedes. Fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol, que flota de gigantes barcos de azul. Habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolios quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Conmigo, vamos. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Otra vez con fuerza. Coraje, coraje, que la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de 1.000.000. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Y cantemos todos juntos esta canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. ¡Vamos, con fuerza! Coraje, fuerte. Que la unión hace la fuerza y un corazón muy paraguayo crece a la luz del sol. Coraje, coraje.
Un inmenso, grandioso agradecimiento por esta presentación de lujo al señor Benjamín Fernández, a la señora Lisa Abogado. Ojalá que nos salgamos de aquí como los paraguayitos típicos de la calle y mañana digamos, Agendumipe Benjamín Fernández, oñe, éramos, oñe, y por ahí te vionde, amba, él ahía, no entendéis pero oñe, pona. Yo sé que hemos entendido, el señor Benjamín ha chutado la pelota, esta está ahora en nuestro campo. Que estas palabras fructifiquen y un agradecimiento también muy especial porque no solamente nos ha ilustrado con sapiencia, con ese conocimiento tan propio de él, sino por su testimonio cristiano. Encontrar hoy a un intelectual que no teme decir que es cristiano y que hable al mismo tiempo con ciencia y con fe, realmente es algo raro que nosotros agradecemos y tuviéramos que tener más personas así. Muchísimas gracias entonces y a todos ustedes por el acompañamiento. Que tengan todos muy buenas noches.